tipo de propósito al que generalmente me dirijo y me parece que puede ser muy interesante. Además, se da la casualidad, quizás no sea casual, pero de que El cielo de Lima, la primera idea que yo tuve de esta novela sobre Juan Ramón Jiménez, surge precisamente en una clase de lengua y literatura, pero no en el instituto, fíjate, en el colegio, que en aquel momento era segundo de la ESO, todavía estábamos en el Arce Bodega. O sea, que ya en el Arce Bodega te lo pensaste, ¿no? No es que me pensara la novela, sino que haciendo un trabajo sobre Juan Ramón Jiménez para una profesora que se llamaba Obdulia, Sí. de pronto me quedé muy sorprendido porque encontré una referencia a un poema que había escrito Juan Ramón Jiménez a una mujer que resultó no existir y que él ignoraba que no existía, claro, una tal Georgina Humbert. Entonces a mí eso se me quedó en la cabeza, debía de ser el año 98, más o menos. En aquel entonces no existía internet, o no, yo no lo tenía al menos. Seguramente habría podido investigar un poquito más si hubiera sido en otro momento, y quizás hasta se me habrían ocurrido referencias o relaciones con lo que se vivía en esa anécdota, porque básicamente, me imagino que muchos la conocéis, pero os cuento brevemente la anécdota y qué es lo que a mí me interesó. Lo que descubrí fue que, lo que leí, que en 1904 Juan Ramón Jiménez, que era muy joven por aquel entonces, aún no había conocido a Zenobia, recibe una carta de una admiradora peruana, Georgina Humbert, una mujer joven, culta, un poco enferma ya en aquellas primeras cartas, le contaba, que está interesada en conseguir ejemplares de sus primeros libros de Juan Ramón que no se pueden encontrar en Lima. Entonces le pide que le envíe uno de esos libros firmados. Juan Ramón Jiménez se lo envía una carta ya muy cariñosa y comienzan a establecer un intercambio epistolar en este momento en el que el correo, además, por lo que pude investigar, tardaba unos 2 meses en llegar, en cruzar el Atlántico, en que te llegara la carta. Poco a poco esa relación se intensifica hasta el punto de que Juan Ramón empieza a sopesar la idea de ir a conocerla a Perú. Y casi se barrunta un poco en su correspondencia la posibilidad de un matrimonio. Georgina Humbert entonces cae muy enferma, deja de escribir. Juan Ramón busca diferentes maneras de encontrar información sobre ella, acaba recibiendo una carta del cónsul diciéndole que Georgina Humbert ha muerto en un sanatorio. Entonces Juan Ramón queda desolado y escribe un poema, uno de, a mi juicio, de los mejores poemas de esa época, de esta época inicial de Juan Ramón, que se llama Carta a Georgina Humbert en el cielo de Lima. Es una elegía a la muerte de su amado. Bien, lo que a mí me interesó fue que resulta que esta Georgina Humbert nunca existió. Eran 2 jóvenes peruanos, unos 20 años. Por cierto, uno de ellos acabará siendo presidente del Senado de Perú décadas después, y un poeta más o menos conocido del modernismo peruano. El otro, nada, se sabrá muy poco de él, que están absolutamente obsesionados con Juan Ramón, quieren ser poetas, no encuentran sus libros, entonces le escriben y le piden esos libros y dicen, bueno, es que si nos hacemos pasar, si somos nosotros mismos no nos va a contestar, pero si somos una jovencita atractiva y, bueno, parece ser que ellos al principio recibieron con mucho alborozo la contestación de Juan Ramón, empezaron a sumarse de una manera, ellos cuentan que no lúdica, sino de una manera, podemos decir, apasionada por su maestro, a continuar teniendo esa correspondencia con él, aunque sea bajo un falso alias. Y al final, pues, cuando Juan Ramón hace esta idea de, bueno, pues voy a ir a Lima a conocerla, tienen que matarla. Tienen que contactar con el cónsul, decirle, oye, a ver si hay que falsificar una nota de función, hay que encontrar algún método para que este poeta no llegue aquí, porque puede ser un problema internacional. Bien, a mí esta anécdota me gustó mucho, me quedé con ella en la cabeza. Y, bueno, yo, por supuesto, pasaron muchos años, comencé con mi carrera literaria y en algún momento regresa a mí esta idea, pero regresa ya de una manera, digamos, un poco cambiada, sobre todo porque han pasado en medio cosas. Primero ha llegado Internet y ya he tenido la oportunidad de ver los inicios de las redes sociales y estas circunstancias que todos hemos conocido, casos, ¿no?, de alguien que se hace pasar por otro en Internet, gente que se enamora por Internet, algo que siempre me pareció muy, muy divertido, como un regreso a cierto amor por los romances epistolares del 19, y de pronto me doy cuenta de que en cierto modo hay algo en esa relación de 1904-1905 que en cierto modo habla de nuestro mundo. Y me voy interesando por escribir sobre el tema. En un primer momento mi idea era escribir una
relato largo, ni siquiera pensaba que iba a ser una novela, que iba a estar contado desde dos puntos de vista, el de los bromistas y el de Juan Ramón. Comienzo a escribir y muy pronto me doy cuenta de que no me interesa para nada el punto de vista de Juan Ramón. Primero, porque hay mucho escrito sobre Juan Ramón, es inevitablemente meterse en un terreno que históricamente está ya muy fijado y también hay que tenemos ya una idea muy fija de cómo es Juan Ramón Jiménez. Y me obligaba quizás a meterme en terrenos que por ya excesivamente conocidos a mí no me permitían mucho recorrido para mi imaginación literaria, pero sobre todo me doy cuenta de que, al menos tal y como yo quería contar la historia, Juan Ramón Jiménez no era en esta historia sino un personaje pasivo. Es decir, al fin y al cabo es solo un enamorado más. Lo que me interesaba mucho más es por qué alguien crea esta ficción. Cómo alguien que quiere ser escritor puede acabar engañando de esta manera a su maestro. ¿Cuáles pueden ser los efectos que puede dejar esto en la persona que hace el engaño? Y también, ¿cómo debe de sentirse uno de haber publicado años después un poema maravilloso dedicado a un personaje que él creó y que se está tomando como real por parte de Juan Ramón Jiménez? Entonces, rápidamente cambio la idea y digo, me interesan los bromistas, me interesa seguir su punto de vista y que Juan Ramón permanezca en la distancia. Sí me vi obligado a investigar mucho la figura de Juan Ramón, sobre todo porque sí quería introducir cartas suyas. Y aquí llegaba un problema de falta de documentación. Básicamente se conservan las dos primeras cartas y fragmentos de la última. A mí esto siempre me ha hecho pensar que esas cartas existen y que no se han querido hacer públicas, porque yo no entiendo cómo de una carta de 1905 pueden quedar fragmentos, no estamos ante añicos de una cerámica del siglo II, ¿no? Entonces, consulté en determinadas instituciones, nadie me dio una respuesta muy clara sobre si esas cartas existían, lo cual en cierto modo a mí me ayudó, porque si hubieran existido probablemente habría de alguna manera ya fijado demasiado mi historia y habría tenido que respetar las pruebas existentes, pero habiendo solo unas pocas pruebas me permití inventar el resto, dentro de una coherencia con la época. Es algo que a mí también me interesa mucho, yo soy historiador y la verdad es que todos los libros que escribo no necesariamente están basados en un hecho real, pero siempre tienen algo relacionado con una recreación histórica. Entonces, lo que sí pude hacer fue leer una tesis doctoral inédita dedicada a José Gálvez, que era uno de los bromistas, y que cuenta bastante de esta anécdota. Me di cuenta de que de José Gálvez había mucha información, pero que del otro, Carlos Rodríguez, no había prácticamente nada, así que decidí que Carlos Rodríguez, precisamente por eso, sería mi protagonista. Es decir, alguien a quien yo le podía sacar mucho jugo, porque había solo 3 o 4 datos y me podía inventar el resto. Sí tuve que... no sé si sabéis que la Residencia de Estudiantes publicó en un par de volúmenes la correspondencia de Juan Ramón Jiménez, la correspondencia escogida. Leí esa correspondencia para tomar el tono de Juan Ramón, porque algo que sí quería era inventarme alguna de sus cartas, así como inventarme algunas de las de los bromistas. Y lo curioso, esto es algo que siempre me gusta y que siempre ocurre a la hora de escribir historia, es que muy pronto me di cuenta de que imitar tal cual el estilo de Juan Ramón Jiménez no iba a ser verosímil. Esto pasa a veces, ¿no? Que lo que es real en realidad no funciona en la verosimilitud de un texto y a lo mejor lo que en realidad nunca pudo ocurrir sí funciona. ¿Por qué? Porque es que las cartas de Juan Ramón, yo no sé si habéis tenido la oportunidad de leerlas, sobre todo las de su primera época, son de una incandescencia, de una impulsividad, de una permanente depresión que además casi hace gala en cada carta, ¿no? Como que envía la carta como para contar lo mal que está, que cuando hice las primeras pruebas de escritura digo, claro, es que parecen de Juan Ramón, pero yo no me lo creería como lector. Entonces tuve que rebajar el tono, mucho. Tuve que hacer unas cartas un poco más ligeras. Recuerdo una que me hizo mucha gracia de las reales, ¿no? Que empezaba diciendo un 6 de enero, algo así como los reyes me han traído la idea del suicidio. Vea usted qué bonito regalo. Empezaba así la carta y claro, de ahí solo se va para arriba, ¿no? Digo, yo no lo puedo poner tal cual, no puedo jugar con esto. Entonces hice unas cartas mucho más suavizadas. Intenté que algo de la personalidad de Juan Ramón estuviera en esas cartas y por supuesto, de alguna manera, en esa pata de la historia que era lo que estaba pasando en Madrid, pero me concentré fundamentalmente en, como digo, en la figura de los bromistas.
Entonces, a partir de ahí, me permití mucho juego. Fue la escritura de una novela que fue muy divertida para mí, porque, por un lado, había una historia que a mí me parece fuerte, que a mí me parece que tiene garra, que nos podemos reconocer en ella, en cierto modo, pero que al mismo tiempo, habiendo todas las lagunas que hay al respecto, me permitía muchísima invención. Algo que me interesó mucho, en parte por hacer mejor la novela y en parte también porque creo que a mí mismo me ayudó a escribirla, es jugar con recursos metaficcionales. Sabéis, ¿no? La metaficción, cuando una obra narrativa juega, bueno, no necesariamente narrativa, pero una obra juega con los límites de la ficción, quizás sacando un personaje para meterlo en la realidad o viceversa, o en la que el propio autor de alguna manera aparece como personaje. Pues yo lo que pensé es que, dado que se trataba de una novela sobre dos personas que inventan un personaje que acaba siendo real para Juan Ramón en este caso, tenía mucho sentido que yo jugara también con la idea de yo soy un novelista escribiendo sobre unos autores que a su vez crean unos personajes, pero yo al mismo tiempo estoy controlando como gran demiurgo, ¿no? Como narrador omnisciente, poderoso, a mis propios personajes. Entonces usé un narrador ya desactualizado, pero con fines cómicos. Un narrador más del 19 que lo sabe todo y que se permite decirte incluso, bueno, en realidad no saben que dentro de 50 años ocurrirá no sé qué, pero ese narrador de alguna manera tenía una finalidad irónica y al mismo tiempo jugar con yo también estoy creando esos personajes. También me gustaba jugar con una idea que podemos relacionar con cierto clima del pensamiento postmoderno, de que las ficciones, en el momento en el que son creídas por el mayor número de personas posibles, pasan a tener efectos reales en las personas. Este juego, ¿no? De qué es verdad, ¿no? Este concepto de verdad débil, de la verdad tiene más que ver con la interpretación, la verdad tiene más que ver con, o por lo menos cierto rango de verdad, con qué estamos creyendo en determinado entorno, porque eso puede tener consecuencias reales. Esto me acuerdo, suelo contar esta anécdota, pero me resultó muy interesante y muy curiosa. Una vez con un amigo que estábamos en un museo de arte románico en Barcelona. Mi amigo no es creyente y hubo un momento en el que me dijo una frase que me parecía muy buena, que me dijo, bueno, yo no soy creyente como sabes, pero viendo estos cuadros es evidente que Dios existía en el siglo XIV. Más allá de que es una broma, es que es verdad. Si uno vive como si Dios existiera, solo hace cosas en relación a unas enseñanzas de determinado Dios, y todos los signos que me envía el mundo los recibo desde la perspectiva de que Dios existe, entonces, en cierto sentido, Dios existe, seamos creyentes, o sea, seamos ateos o no, cuando analizamos esto, ¿no? Entonces, me di cuenta de que el propio Juan Ramón, por cierto, asumió en realidad una lectura parecida, porque Juan Ramón no se entera de esto durante décadas, pero en determinado momento se acaba enterando de lo que ha ocurrido. En un momento, en realidad hay pistas contradictorias. Hay textos en los que una entrevista en la que Juan Ramón negaba que esto hubiera sido así. Decía que sí, que existía en realidad, bueno, como que intentaba mitigar la broma. En otro lado decía, sí, efectivamente, fue una mujer que no existió, pero agradezco y felicito a quienes la crearon, porque dice algo así como escribí un muy buen poema y mis sentimientos fueron reales. Me parece una respuesta muy, muy bella y al mismo tiempo muy en esta línea, ¿no? Efectivamente, no hubo diferencia entre un amor real y un amor ficcional para Juan Ramón. Él vivió este amor como si fuera cierto, como si ella existiera. Por cierto, que algo que no he dicho de la anécdota, y aquí ya entran en realidad debates, porque la historia se ha contado de varias maneras según qué fuente consultemos, pero en realidad yo no respeté lo que parece hoy día la visión más unánime respecto a qué sucedía. Parece ser que sí existía una auténtica Georgina Humbert, que era prima de Carlos, y aquí ya discrepan en qué grado de intervención tuvo esta Georgina. Sabemos que en un momento se envía una foto suya, pero según unas versiones con el consentimiento de ella, según otras no. Lo que sí sabemos es que Georgina no escribió esas cartas. Hay quien dice que puso la letra, o sea, es que hay, digamos que es un teléfono escacharrado de qué sucede allí, pero lo que sí parece cierto y indudable es que los creadores del contenido son Carlos y José.
Bueno, yo dudé mucho qué historia contar y decidí cargarme a la prima. Que no apareciera, que en realidad fuera todo un producto de su invención, porque me favorecía más esta idea de la creación de un personaje ex nihilo, ¿no? Lo sacó de la nada y en unas primeras versiones esa prima sí la hacía aparecer, pero luego la eliminé, no recuerdo muy bien cómo fue el proceso, pero acabó por desaparecer por completo de la novela. Sí introduje referencias a la posmodernidad, porque me interesaba de alguna manera mostrar a ese narrador que, como digo, sí, es un narrador decimonónico en la medida en la que lo sabe todo, pero al mismo tiempo, precisamente porque puede volar sobre los tiempos, puede conocer incluso teorías filosóficas de otro momento y puede operar con ellas a la hora de analizar. Para ello creé un personaje que me parecía que era divertido, que es un escribidor de cartas, una figura que era muy habitual en la época, y que por cierto, todavía, por ejemplo, en México a mí me ha sido dado ver que esa figura existe. Y básicamente creé un escribidor de cartas, que es el que de alguna manera les ayuda a hacer su labor, y en realidad hice un poco de trampas. Hice que ese escribidor de cartas fuera en realidad un postmoderno en un cuerpo de alguien de 1905, que todo el rato está contando cosas de manera pedestre que en realidad son ideas de Foucault o de Lacan, o de una manera casi divertida, ¿no? Yo lo metí ahí siendo tan evidente que en cierto modo le estoy mostrando al lector de que, o sea, que se está adelantando a su tiempo, y a veces el narrador lo dice, bueno, no puede usar tal palabra porque Lacan todavía no ha nacido, bueno, tiene 4 años pero todavía no ha creado el concepto, entonces no lo puede decir, entonces el narrador juega con esta distancia, y por tanto para mí era divertido, un narrador muy decimonónico y al mismo tiempo un narrador plenamente postmoderno. Otra cuestión que fue para mí difícil y que en realidad resolví gracias a usar la metaficción, claro, estaba ante, bueno, iba a decir mi primera novela, en realidad yo había escrito novelas muy malas que no tenía ningún... Era mi primera novela seria. Entonces yo llevaba tiempo escribiendo relato y bueno, pues como sabéis, las reglas del relato y de la novela son muy distintas y a veces es dado encontrar grandes relatistas que son pésimos novelistas y viceversa. Y claro, yo no me veía muy capaz de abordar una novela, me estaba costando mucho. En parte tenía, bueno, el típico bloqueo de yo no sé si soy capaz de mantener este pulso. Cada vez que veía que algo de lo que iba a pasar no lo sabía ubicar o no lo sabía dibujar, me daba miedo de no ser capaz de encontrarlo nunca. Ahora no me pasa, ahora cuando veo lagunas siempre siento de alguna manera que lo acabaré resolviendo y sigo adelante. Pero en aquel entonces yo no tenía esa seguridad. Entonces me hice una especie de mapa de preguntas y de juegos que tenía que hacer para escribir la novela. Yo soy muy de mapa, ¿no? ¿Sabéis la discrepancia brújula-mapa? El escritor que se lanza a escribir simplemente con una brújula y se interna en el terreno de lo desconocido, o el escritor que se compra la guía de viajes antes de ir de viaje, es decir, que empieza a decir, bueno, pues haré la escaleta de la novela, aquí pasará tal, luego tal, este personaje. Bueno, yo soy más de mapa. Entonces empecé a hacerme mapas de, vale, no sé cómo son estos personajes, los tengo que definir, me hice mis fichas, me hice juegos incluso de, bueno, ¿cómo resumiría los personajes usando solo 10 palabras? Y luego en tal... Y se me ocurrió en determinado momento que este material podía formar parte de la novela. Por ejemplo, hay un momento de la novela en el que el propio narrador dice, bueno, si tuviéramos que describir a estos personajes en 10 palabras, serían estas 10. Pero bueno, no tenemos que ser tan... Así que vamos a explorar cada una de las frases de las 10 palabras. Entonces, el propio narrador, de alguna manera, seguía mis directrices o mis juegos de planificación. Eso, digamos que me ayudó mucho. También era consciente, me daba cuenta haciendo la escaleta, de que en el centro de la novela bajaba un poco el ritmo. Había un momento que todavía lo sigo pensando, por cierto. Lo releo así por encima y digo, aquí. Pero bueno, yo decía, aquí hay que meter algo, porque, como sabréis, generalmente ahí siempre hay un pequeño bajón en una novela, ¿no? Pues hemos pasado el primer punto de giro, tal, ya se ha planteado el conflicto, se inicia la búsqueda, y ahí generalmente la novela, pues... Entonces digo, venga, pues ¿qué puedo meter ahí? Y al final se me ocurrió, venga, una huelga, porque me enteré de que había habido una huelga en el puerto del Callao ese año. Claro, pues entonces no llegan las cartas, ¿cómo afecta esto a los personajes? Y así meto la problemática social. Pero de alguna manera el narrador jugaba también con ello. Bueno, esta novela aquí se atasca, entonces tenemos que meter algo, pues metemos una huelga. Y el propio narrador lo dice, aquí viene la huelga. O sea, el propio narrador está jugando todo el rato con los planes de la ficción. También me ayudó mucho la propia investigación histórica que yo emprendí para escribir la novela.
Me suelen preguntar en entrevistas, bueno, qué difícil ha debido de ser la documentación de tal proyecto, te has debido de cansar mucho. Y a mí siempre me hace gracia porque es exactamente lo contrario. La documentación es lo que para mí es más fácil, sobre todo porque me ayuda a escribir. Cuando uno se documenta muy a fondo sobre una época, esto ayuda muchísimo porque de alguna manera te da las claves de la propia trama. Yo recuerdo que me puse a investigar en un momento, cayó en mis manos un libro sobre la prostitución en Lima en 1900. No sabía muy bien qué iba a hacer con eso, pero de repente se me ocurre, claro, si en aquella época la visión de un hombre, y además de clase alta, pero bueno, machista como es propia de la época en general, probablemente era la mujer o como santa o como musa o como puta, no hay otra opción. Bueno, pues tiene que haber prostitutas en mi vida. Entonces, ¿cómo se relacionan? Entonces empiezo a investigar eso y de repente se me van ocurriendo cosas. Descubro cosas maravillosas, bueno, maravillosas para investigar, no para vivir. Como que la mayoría de las prostitutas no solo no ganaban dinero, sino que contraían deudas, porque dentro del propio burdel les daban de comer a un determinado pago y no había nunca manera de pagar la deuda y por lo tanto se quedaban presas de sus casas. Entonces digo, pues tengo que poner un personaje que le pase esto y tal. Como que me va dando ideas. O vi la película Fitzcarraldo de Werner Herzog, que aparece ahí la época de la fiebre del caucho, que justo coincide con la de mi novela, y ahí se me ocurre, pues Carlos puede ser hijo de un cauchero, y de pronto, pues, aparecen varios flecos que me parecen interesantes. Había dos temas que me interesaban mucho y que para mí fueron un reto, y bueno, creo que en parte se resolvieron, y quizás para algunos lectores no se resolvieron, me resulta interesante, es cómo conseguir tener unos personajes de 1905 que sean mirados desde una óptica contemporánea en cierto modo, pero al mismo tiempo que no dejen de mirar el mundo como lo miraría alguien de 1905. Por ejemplo, estaba claro que mis personajes tenían que ser racistas, machistas y clasistas. Era evidente. No puedo, o yo por lo menos no me lo permito, yo no me puedo permitir el anacronismo de repente son santos de 2020. No puede ser. Entonces, para mí fue interesante conseguir que el narrador tuviera una determinada distancia irónica. Es decir, que mostrara el machismo, el racismo y el clasismo de los personajes y que sin denunciarlo del todo, tener el tono justo para que el lector entienda que hay una crítica a esto, que hay una mirada cínica. También algo que me resultó interesante para esto es que, claro, mi protagonista sí lo hizo un personaje mucho más sensible que su compañero. De hecho, en parte de la novela se juega con la idea de si es homosexual o no, porque básicamente, claro, ¿cómo puede ver en 1905 un hombre a un hombre que interpreta como sensible? Pues como femenino, y cuando interpreta a alguien como femenino lo interpreta como homosexual. Digamos que es una relación evidente en la época. Entonces, yo lo que me planteé es, si yo, que sin duda sería un varón muy sensible en 1904, porque la verdad es que era fácil serlo, si yo viviera en 1904, ¿qué tipo de presiones recibiría para ser de forma diferente a como soy? Y entonces crea el personaje de Carlos, que en cierto modo es alguien que tiene determinados sentimientos y determinadas ideas que podríamos calificar de algo modernas, pero que siempre en la época se las va coartando. Hay un momento en el que de pronto, cuando es la huelga de los estibadores, el amigo está muy cabreado porque no llegan las cartas, pero él lo que piensa es, claro, es que esta gente vive con 2 soles al mes, porque se lo pregunta a su criada, y dice, ¿cuánto? Y se da cuenta de que su criada también vive sin nada. Y de repente empieza a tener la angustia de, pobre gente, pero al cabo de una hora se lo olvida, y ya está pensando en otra cosa. O hay otro momento en el que él pierde la virginidad. Esto es una cosa también real que me escalofrió. Parece ser que los caucheros, que fueron muy ricos, tomaron la costumbre de comprar mujeres en Europa, es decir, blancas, que para ellos significaba mucho, que fueran vírgenes y adolescentes, y hacer que, cobrar por pasar una noche con ellas un dinero que creo recordar que equivalía a 5 años de salario mínimo. Y claro, una vez esa mujer perdía la virginidad, pasaba a no valer nada. O sea, valía $400 un día y medio sol el día siguiente. Entonces se me ocurrió
que Carlos pudiera ser un personaje que hubiera perdido la virginidad con una de estas chicas, por obligación del padre, y que él no quisiera, pero que al final lo hace. Entonces digamos que mi personaje es alguien que todo el tiempo está a punto de no ser de su época, pero acaba siendo de su época absolutamente en todo. En general yo creo que esto sí fue bien entendido, luego a veces uno se lleva a sorpresas, ¿no? Ocurrió, por ejemplo, que mi novela se tradujo al inglés, se vendió en Estados Unidos, y yo tengo la sensación de que el público americano a menudo es muchísimo más moralista y muchísimo más ingenuo en cierto punto. Por lo menos ha sido mi experiencia con lectores. Y recibí, por ejemplo, un email, creo que era, o no recuerdo cómo me contactó, de una lectora que me escribía un poco azorada, me decía, es que mira, te escribo porque me ha gustado mucho tu novela, pero claro, por otro lado, es horrible todo lo que cuentas sobre las mujeres y me ha parecido muy machista. Y claro, pues yo supongo que lo son los personajes y no tú, pero estoy preocupada porque yo no sé si recomendar tu libro. Tú eres machista. O sea, básicamente me preguntaba si ese machismo era mío o era del libro. A mí le contesté con todo el amor del mundo, pero me hacía gracia esta a veces incapacidad que tiene el lector de diferenciar obra y obra, de narrador, de autor, de todo. Esto también me pasa, bueno, yo doy talleres de escritura creativa y a menudo pues trabajamos textos con alumnos y me pasa a veces eso, ¿no? Que uno les manda a leer El túnel de Ernesto Sábato y dice, es que Sábato es muy machista. Bueno, igual es el personaje, claro, mata a una mujer, pues sí, no es un cordero, pero esta dificultad, ¿no? Para separar. Y bien, bueno, este fue un poco el reto que yo tuve con la novela. Fundamentalmente, conseguir ese clima de época que no fuera anacrónico y que al mismo tiempo pudiera ser cercano para el lector, pudiera empatizar con algo de lo que cuenta, y al mismo tiempo, y con esto acabo si queréis y hacemos diálogo, que yo creo que puede ser más interesante, al mismo tiempo jugué mucho con las referencias de internet. Es decir, jugué mucho con la idea de que algo de esto no se diferencia demasiado de las máscaras que uno se pone en la red. Hoy día ya no es tan común, ahora 2021, esta cuestión de hacerse pasar por otro, pero sí el hecho de que uno cree una red social para ser lo que quiere ser en lugar de lo que es, y muchas veces la absoluta decepción que supone conocer a alguien en la realidad y viceversa. De hecho, es una cosa que he reflexionado mucho últimamente y que no sé si habéis hecho una reflexión parecida o lo veis de otra manera, pero tiendo a pensar cada vez más que la gente es peor en sus redes que en la vida real. Y me parece muy sorprendente porque por otro lado la gente quiere ser mejor y tiene más tiempo para prepararse el personaje. Y sin embargo muchas veces me cae mejor Me pasa con escritores, en general las redes de escritores me resultan muy aburridas, las mías incluidas, y luego conoces a la gente y muchas veces como, pues me cayó bien. Luego en redes me parece un pesado, pero... entonces me pareció muy divertido jugar con todos estos elementos de alguna manera de mezclarte. Porque yo siempre escribo sobre el pasado, pero mi interés en realidad es usar el pasado como una referencia para mirar el presente. No al revés, no la mera recreación. No me interesa la novela histórica, porque a veces me preguntan, bueno, ¿tú haces novela histórica? Siempre me resulta difícil contestar porque yo tengo la sensación de que tenemos o sea, que incluso de que el término novela histórica no es muy correcto, porque solemos llamar novela histórica algo que en verdad es más bien historia novelada. Es decir, gente que fundamentalmente son historiadores, que saben mucho de la corte de Enrique VIII y dicen, bueno, pues pongo un criado de Enrique VIII que además se enamora de la cocinera y su historia en realidad es solo un pretexto muy débil para contarte cómo fue la vida de Enrique VIII. Claro, uno lee un libro así y entenderme, no es que tenga nada en contra, pero hombre, yo diría que es más historia que literatura. Y casi a mí se me ocurre más meter esto junto con los libros de historia más que con los literarios, porque muchas veces no hay en ellos, a mi juicio, una verdadera voluntad literaria, artística. Entonces, claro, yo sí considero que hago novela histórica si por novela histórica entendemos que la historia tiene un peso en la novela, pero que no es lo esencial. Porque si fuera lo esencial haría un ensayo, básicamente. Y bueno, ¿qué os parece si hacemos un diálogo, me preguntáis lo que queráis?